Quinto, intervención. La primera intervención de la noche estará a cargo del magíster Luis Rocha Suárez, con el tema Despido intempestivo desde el enfoque del trabajador. En su breve currículum, dentro de él, que es muy magistral, podemos destacar que el doctor Rocha, como experiencia laboral, es asesor y consultor jurídico externo de varias compañías, entre las que destacan Academia Naval Guayaquil S.A., Fundación de Asistencia Social Enlace La Alborada Fundacen S.A., Casa del Hombre Doliente, Fundación Santa Isabel, Equanobel S.A., Acebit Compañía Limitada, Almapron S.A., El Café de Tere, Colegio Jefferson, etc. Coordinador Nacional Jurídico del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Actualmente es catedrático titular de la materia de Derecho Procesal en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES. Es importante hacer mención que al finalizar la intervención del magíster Luis Rocha, habrá una sección donde se podrán realizar preguntas, las cuales serán escritas en el chat del grupo. Se procederá a leerlas y luego el doctor Rocha será el encargado de responderlas. Con ustedes, el magíster Luis Rocha Suárez. Lo escuchamos. Ok, muy buenas noches. Quisiera, por favor, que de pronto me den una mano confirmándome que efectivamente me pueden escuchar para poder estar un poco tranquilo. Sí, doctor, los estamos escuchando. Ok, muchas gracias. Si me puede permitir también, permitir la pantalla, he preparado unas pocas diapositivas, creo que son 12, si no me equivoco, para la intervención. Simplemente van a servir como guía. Si se puede, si no, no tengo inconveniente. Doctor, por temas de logística no podemos compartir pantalla por el momento. No se preocupe. Entonces, en tal caso, la vamos a hacer de manera magistral. Bueno, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación a esta ponencia. Siempre presto para colaborar en temas académicos. Es un honor para mí servir desde este espacio, eh, compartir ponencias con distinguidísimos colegas, quienes incluso a veces son quienes nos tienen que resolver incluso en causas particulares. Así que vamos a tratar de hacer que esta intervención sea sobre todo útil para todos los que están el día de hoy, sea útil, sea práctica, que en realidad les sirva para el correcto ejercicio de la abogacía o de la asistencia a la abogacía para los que aún son asistentes. Un honor en realidad compartir con ustedes y vamos a arrancar empezando con una breve explicación de qué es lo que nosotros vamos a realizar. Y sobre esto, aquí en realidad vamos a aprender todos. No es que muchas de las cosas que vamos a decir no son verdades absolutas, en realidad van a haber muchos temas que estarán sujetos siempre a interpretación, pero incluso vamos a tratar de hacer una intervención que sea un poco provocadora, y no provocadora en un mal sentido, sino provocadora en un sentido de que nos haga pensar un poco más allá de lo que es simplemente una lectura de norma. En esta ocasión, como bien se indicó, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a enfocarnos en el despido intempestivo, pero desde la perspectiva del trabajador. Es decir, en esta relación obrero-empleado, vamos a enfocarnos en el que se entiende es la parte más débil de esta relación de trabajo. Vamos a tratar de llevar este orden, vamos a explicar casos prácticos, he puesto 2 casos prácticos, los trataré de explicar de la manera más breve posible, porque ahí vamos a ver las modalidades de despido. No, tienen una mano levantada, Viviana Gómez. No sé si de pronto, si necesita algo para ayudarla o...
Ok. Bueno, vamos a explicar porque vamos a hablar del despido intempestivo como tal y una figura bastante simpática que se llama el despido indirecto. Ya vamos a ir haciendo las diferencias. Vamos a hablar de una demanda también de despido utilizando el mismo ejemplo, el despido intempestivo y evidentemente las demás pretensiones, si es que las hubiera, cuál es la legislación aplicable, cómo nosotros vamos a aprobar el despido intempestivo, unas conclusiones y finalmente el foro de preguntas para que ustedes puedan disparar todo lo que ustedes quieran contra el expositor. Antes de hablar de los casos prácticos, para mí siempre resulta menester señalar en este tipo de ponencias lo que es la libertad de contratación, porque desde ahí vamos a arrancar. Si queremos llegar al tema del despido, vamos a arrancar por el tema de la libertad de contratación, que es sumamente importante mencionarlo. ¿Por qué? ¿Qué implica la libertad de contratación? En el ámbito laboral es como que usted tuviera una moneda y esta moneda tiene dos caras. Por un lado está la parte, por un lado está la parte trabajadora que no puede ser obligada a realizar un trabajo que no quiera hacer, pero por otro lado también está la parte empleadora que tiene el derecho a no contar con alguien en su equipo de trabajo con quien no quiere estar. Por eso es bueno indicar que no es un tema, la libertad de trabajo no es un tema, la libertad de contratación, perdón, no es un tema, la libertad de trabajo y la libertad de contratación, perdón, no son temas exclusivos. Entonces, hecha esta precisión, es claro mencionarlo, porque muchas veces cuando nosotros nos referimos al despido, vamos a decir, bueno, es que a veces el empleador, no hay casos en los que no puede despedir. Vamos a revisar cada uno de estos temas, pero inicialmente, al menos de manera general, ya vamos a llegar a cada una de las particulares, de las particularidades, pero al menos de manera general sí se puede despedir. Lo que hay que ver es que en una relación laboral justa, lo que corresponde es que el empleador que despida asuma la consecuencia jurídica de ese acto que es el despido. Esto es el pago de la indemnización contenida inicialmente, y repito, de manera general, en el artículo 188 del Código de Trabajo y demás que trae consigo, que ya lo vamos a explicar más adelante, considero que ya con un mayor detalle. Al respecto, si ustedes quieren ahondar más en el tema de la libertad de contratación, la Corte Constitucional en sentencia 134-14-11 septiembre-CC, menciona cuáles son los elementos que se debe contar para que implica esta libertad de contratación. Pero aquí no se refiere solo al tema laboral, por eso solo la refiero y la menciono. Vamos a ir ahora sí, con este breve antecedente, nosotros vamos a ir ahora sí al primer caso práctico, con la debida autorización de la persona a la que yo representé en este caso. Les voy a dar el número del proceso, lo tenía en una diapositiva, pero no suelo hacerlo, pero como tengo la autorización y me interesa, al ser este un curso teórico práctico, que ustedes puedan incluso tener acceso revisándolo en nuestro mismo sistema. El proceso es el 09359-2020-03896. El señor Juan Rebache versus Lersas Laboratorios de Equipos Refrigerados S.A. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el antecedente de este caso? Por un lado, existe esta voluntad unilateral del empleador de terminar la relación de trabajo y por otro lado, evidentemente, existe eh, una motivación por parte del trabajador a demandar. Usualmente, ¿por qué? Porque cuando se rompe esta relación de trabajo, este vínculo laboral, lo normal, y estamos hablando de un mundo ideal, lo normal sería que se pague todo lo que se deba pagar, lo que mencionaba hace un momento como asumir la consecuencia jurídica de esta decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo. Pero cuando esto no ocurre, obviamente quien se siente como titular de un derecho va a reclamarlo, más allá de que es un proceso declarativo. Recién va a ver si con la sentencia se le reconoce y se le declara este derecho. Es lo que pasó en este caso.
De hecho, se rompió esta relación que existía y evidentemente la persona trabajadora o trabajadora decidió demandar ante la falta de pago. ¿Qué demandó? Evidentemente demandó todos los haberes que le correspondían, entre esos principalmente el tema del despido intempestivo. Cuando nosotros hablamos de una manifestación expresa, nos referimos a que existe una exteriorización clara y precisa de esa intención de dar por terminada la relación de trabajo. Cuando digo expreso es que no tengo que sobreentender nada. Expreso es que yo llegué a la oficina y el señor Mario Vélez, por ejemplo, quien era mi empleador, me dice a mí, abogado Luis Rocha, está despedido. Ya no vamos a contar más con usted. Esa es una exteriorización expresa. De esa forma, a mí no me queda duda de que yo he sido despedido. ¿Ok? O me lo pone por escrito. Yo llego, abro mi computadora, recibo un correo electrónico donde me dice que hasta el día de hoy trabajo. No importa la forma en que lo haya hecho. Me lo puede haber dicho gritando, me lo puede haber hecho por escrito, me lo puede haber dicho de la mejor manera posible, pero al final esa exteriorización que yo puedo justificarla, puedo mostrarla, que es tangible, evidentemente manifiesta de manera expresa esta voluntad unilateral del empleador de terminar la relación de trabajo. Repito, no importa, que puede ser el despido que me digan, no es usted, señor, la situación está difícil, después vamos a volver, lo que sea, pero estoy siendo despedido. ¿Ok? Esa manifestación exteriorizada es la que hace que este acto del despido exista. Repito, ¿cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería que automáticamente se me pague una indemnización por despido y los demás rubros que por fruto de esta relación de trabajo se me deberían cumplir. Como no los pagan, entonces eso me da a mí como ex trabajador ya la posibilidad de demandar, que fue lo que en efecto pasó en este proceso que les voy a comentar. Este proceso bastante interesante, los hechos, ¿cuáles fueron? Esta persona, una persona que a más de todo, vamos a hablar de temas de indemnizaciones adicionales incluso porque este tema fue bastante interesante y por eso les decía el número, es un proceso que tiene los cuatro actos, tiene los cuatro actos de proposición, tiene demanda, contestación a la demanda, reconvención en materia laboral, ustedes saben que solo cabe la conexa, reconvención conexa y contestación a la reconvención conexa. Esta persona que fue despedida, ya lo puedo decir porque ya el derecho está declarado, ya se terminó, ya la resolución, ya la sentencia está ejecutoriada, ya no es susceptible de ningún recurso, por lo tanto, digamos que al final del día se le dio la razón al trabajador. Esta persona fue despedida. Fue despedida y ¿cómo ocurrió este despido? Este despido ocurrió, llamaron a todos los trabajadores de la fábrica en un momento y se hablaron muchas cosas, reunió mucha gente y entre esos, por algún tema en particular que no le gustó, parece al gerente, que era quien estaba hablando, el gerente en ese momento, aparentemente por un exabrupto, le dice, señor Juan, no me interesa ya contar más a usted. Ahí está el hecho del despido. ¿Ok? Vamos a ver que ahí está el hecho. Eso puede ser un tema real, pero lo difícil va a ser probarlo y a eso vamos a llegar. Hasta ahí es lo que pasó, la versión en tal caso que ofreció en el proceso la parte actora, es decir, quien planteó la demanda, y la parte demandada lo que sostuvo es que eso nunca existió el despido, de hecho sostuvo que nunca dejó de que esta persona no, tanto que no había sido despedida, que en realidad no lo había separado del IES. Esta persona seguía afiliada y efectivamente así fue. Hasta cuando tuvimos la audiencia de segundo nivel, a pesar de que no se le pagaban las remuneraciones y en realidad él ya no era trabajador, esta persona, el gerente general de esta compañía, lo mantenía afiliado. Para esto, como interín, previo al inicio de la acción que se plantea, a él le plantean 2 o 3 vistos buenos.
tratando de sacarlos por ausencias injustificadas. Los tres vistos buenos, la empresa los pierde. Como adición, esta persona tenía una discapacidad. Por lo tanto, a más de lo que le corresponde en virtud del artículo 188 del Código de Trabajo, que es la indemnización por despido, él tenía una indemnización adicional, que es la que establece el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que también es por el hecho del despido, pero esta vez lo que dice es que es por el hecho del despido a una persona que padece una discapacidad, una deficiencia o condiciones discapacitantes, de conformidad, repito, con lo que señala el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Hasta ahí es básicamente lo que ocurrió en este caso. Y sobre esto hay que hacer algunas precisiones que son las que a mí me gusta determinar como las excepciones a este principio que inicialmente nosotros conversamos, que era el de libertad de contratación. ¿Ok? ¿Por qué lo decía al inicio? Porque normalmente uno dice, bueno, si yo no quiero trabajar si yo no quiero trabajar con tal persona, pues nadie me puede obligar. La esclavitud es un tema que ha desaparecido hace tiempo, ya fue abolida. Pero asimismo, yo como dueño de empresa digo, si no quiero trabajar con tal persona, si no quiero mantenerla en mi nómina, la separo y al final de cuentas, entre comillas y de manera general, pudiera decir que es un tema económico. Sin embargo, hay casos en los que esta libertad que existe y a medida de que se van desarrollando más los derechos, empieza a ya no ser 100% absoluto. Ejemplo de esto, nosotros vamos a tener los casos de la calificación del despido como ineficaz. Eh, Ejemplo, los casos de mujeres embarazadas y dirigentes sindicales, donde es el trabajador quien tiene la opción de decidir, en evento de que se declare como ineficaz este despido, tiene la opción de decidir o reintegrarse y le van a pagar por el tiempo que estuvo afuera el 10% de recargo, o en su defecto decidir salir y recibir un año de la remuneración última que venía percibiendo. Pero mucho ojo con lo que les digo, es un tema que lo decide el trabajador cuando se califica como ineficaz. Entonces, esto marca una pauta interesante porque ustedes me van a decir, pero ¿qué pasa si el empleador no quiere que se reintegre? Pues bueno, incluso tiene una sanción que ya va más allá de la esfera civil, incluso llega la sanción, ya llega a la esfera penal porque estaría incumpliendo órdenes de autoridad competente. Es decir, se reintegra porque se reintegra. Entonces, definitivamente se empieza a romper o se empieza a marcar un poco una digamos que unas excepciones a este principio de libertad de contratación que hasta hace poco era absoluto. Otro caso que ocurre es también el tema de la estabilidad reforzada, donde la Corte, al menos la Corte Constitucional, ha venido desarrollando muchísimo el tema en casos ya sumamente particulares, personas que tienen discapacidad, personas que mantienen enfermedades catastróficas, o enfermedades raras. Este tema es cuando empezó a desarrollarlo la Corte Constitucional, a mí me pareció, y esto como anécdota, me pareció bastante simpático porque decían enfermedades raras y resulta que hay un listado en el Ministerio de Trabajo. Y había dentro de estas enfermedades raras, para poderlas entender, yo pedía pues a alguien que me explique, de hecho a un muy buen amigo médico, le pedía que me explique, me decía una enfermedad rara, por ejemplo, el síndrome de la bella durmiente, que significa que hay personas, así como cuando nosotros nos vamos a dormir y decimos, bueno, descansamos un par de horas, nos levantamos y estamos como nuevos, podemos seguir con nuestras actividades, estas personas se van a dormir y creen que han dormido 2 horas, pero en realidad durmieron 2 semanas. Entonces exigen estas enfermedades. De hecho, es un síndrome, el síndrome de la bella durmiente. Estas serían esas enfermedades raras. En estos casos, nuestra Corte Constitucional ha venido progresivamente desarrollando derechos que también rompen este absolutismo de la libertad de contratación explicada como se indicó al inicio. ¿Por qué? Porque así el empleador
no quiera tenerlo en su nómina, ya no importa si él quiere asumir el costo de la indemnización, ya no importa solo eso, porque ya es un tema que la Corte Constitucional lo empieza a desarrollar como un tema más de humanidad. ¿Qué pasa con esa persona que sale? ¿Qué va a ocurrir? No va a poder, no va a ser contratada, por ende no va a tener acceso ni siquiera a la seguridad social. Prácticamente es una condena de muerte. Así de manera quizás con otras palabras, pero en realidad es el sentido que le ha dado la Corte Constitucional al tema de esta estabilidad reforzada, especialmente en los casos de enfermedades catastróficas, que son, digamos, los casos que más pudieran llamar la atención. Este caso tenía todos estos aditamentos. Antes de continuar con este caso y de llegar al tema de la prueba, vamos a mencionar, yo les había indicado al inicio que nosotros nos íbamos a referir al despido intempestivo, que como bien lo indicamos, era esta manifestación expresa, es decir, le estás despedido. Pero también existe el despido indirecto. ¿Qué es el despido indirecto, señores? El despido indirecto es cuando no existe esta manifestación expresa, es decir, no es que mi jefe o mi jefe directo o mi empleador de manera general a través de algunos de sus representantes me dice que estoy despedido, pero sus actos son actos conducentes e inequívocos a dar por terminada la relación de trabajo. Es decir, sus actos manifiestan fehacientemente esta voluntad de dar por culminada la relación de trabajo. Ejemplos que nosotros tenemos de esto son muchos en nuestra legislación, básicamente aquellos que están previstos en el artículo 173 del Código de Trabajo, que no es otra cosa que las causales de visto bueno que puede utilizar el trabajador contra el empleador para romper el vínculo laboral que los une. Aquí es bastante interesante porque cuando uno va al visto bueno, cuando el trabajador va al visto bueno, es claro que no existe un estás despedido. Lo que existe son actos que el trabajador va a demostrarle a la autoridad de trabajo, al inspector, le va a decir, oiga, el señor me hostiga, por ejemplo, quiero ver la relación de trabajo porque me hostiga. El señor no me paga o me paga de manera incompleta o me ha cambiado de ocupación. Yo antes era qué sé yo, asistente legal y hoy me ha hecho conductor. A pesar de que no haya bajado mi remuneración, igual me ha cambiado el cargo. Entonces, estos actos son aquellos que les mencionaba al inicio, actos conducentes e inequívocos a demostrar que es la intención del empleador la de dar por terminada la relación de trabajo. Y yo les decía, ejemplos son los que ustedes van a encontrar en el artículo 173 del Código de Trabajo, que se refiere a las causales de visto bueno del trabajador hacia el empleador. Es importante mencionar que el visto bueno doctrinariamente se conoce por eso como el despido legal. Yo lo que busco cuando el trabajador lo plantea contra el empleador, lo que busca es que justificar que a través de esos actos lo que existió es despido, porque sería fácil para el trabajador decir yo renuncio, pero cuando no sería en realidad justo, porque él no es que quiere renunciar, la renuncia también es un acto unilateral, espontáneo, yo puedo renunciar, pero el problema es cuando en realidad no existe esta intención de renunciar, pero sí existe la intención del empleador de realizar estos actos que me obliguen a mí probablemente a renunciar. Si es que no lo quiero hacer, tengo la opción. Si es que no quiero renunciar por perder estos valores que me corresponderían por el despido, pero quiero salir de este trabajo porque definitivamente ya no me siento bien, evidentemente la opción es la del visto bueno. Este es un típico caso en el que nosotros vamos a poder conversar de lo que significa el despido indirecto. Y por si acaso, aquí tengo que hacer una precisión.
porque yo he escuchado en muchísimas ocasiones que la gente dice, especialmente cuando le realizan una consulta, la gente dice, es que a mí me cambiaron de ocupación, a mí no me contrataron para eso, a mí me contrataron para ser abogado y resulta que ahora yo tengo hasta que limpiar mi escritorio y el escritorio de mis colegas. Entonces, sigo ganando lo mismo por lo que fui contratado, pero ya ahora soy conserje. Ya es más, ya no hago labores de abogado, ahora soy conserje. Y no lo digo de manera peyorativa, lo que digo es que existe un cambio de ocupación. O me dicen mañana soy el jefe de sistemas y sigo ganando lo mismo. ¿Cuál me cambiaron de ocupación? Aquí es claro que los efectos son los que señala el artículo 192. Me dice, claro, se entenderá como despido, pero previo a la presentación, a que yo lo reclame. Yo tengo que reclamarlo. 60 días, tengo el término de 60 días para hacerlo desde que esta disposición del cambio ha tenido efecto. No puede ser que yo sea contratado y que me cambian de ocupación y luego de un año yo recién quiero cambiar. No, ya no puedo, en ese momento yo ya no podría hacerlo porque seguramente me van a alegar prescripción. Tengo 60 días. ¿Por qué lo digo y por qué hago una pausa y una precisión ahí? Porque lo que se escucha es que si te cambian de ocupación, se asimila al despido. No necesariamente, o al menos no directamente. Tengo que reclamarlo y tengo que hacerlo dentro de este tiempo que específicamente la norma me lo señala. Estos son los efectos del cambio de ocupación. Ustedes los podrán encontrar en el artículo 192 del Código de Trabajo. Yo me voy a permitir respecto de este despido indirecto, me voy a permitir leerles lo que dice la Corte Nacional, lo que dijo, perdón, la Corte Nacional de Justicia el 26 de noviembre del 2014 en el juicio 372-14. Hay muchos más, pero me parece que este extracto es lo que resume en esencia lo que se entiende por despido indirecto. Y dice, en síntesis, la configuración del despido no se realiza necesariamente a través de un acto unilateral y arbitrario por parte del empleador. También hay casos, como el de la especie, que corresponde a todas las situaciones en las cuales el empleador deja en evidencia su decisión de concluir la relación laboral. Es decir, si por ejemplo el empleador, perdón, no me ha dicho estás despedido, pero no me ha pagado 3 meses, la pregunta que se le hace al foro ¿es o no es un acto conducente e inequívoco de que no quiero tenerlo en mi nómina? No es que estoy atrasado, no es que tengo un simple atraso, le he pagado al resto y a usted no le he pagado hace 3 meses. Lo recargo de trabajo, lo empiezo a hostigar. Esos son actos conducentes e inequívocos que demuestran de manera clara que mi misión es ya no continuar con usted. Y eso es lo que nos dice la Corte, por eso les he hecho esta referencia específica de lo que nos dice la Corte Nacional de Justicia. Volviendo ahora hacia los temas, ¿cuáles son estos elementos que configuran el despido intempestivo? No el despido indirecto, aquí hablamos del despido intempestivo. Gran parte de la jurisprudencia, aquí ustedes cuando lo revisen se van a dar cuenta de que efectivamente pueden tener muchísimas resoluciones que van a resumirse absolutamente en lo que les voy a decir. Y de hecho, esta mención que les voy a señalar es del juicio número 372-14, que es la ponencia de la doctora Paulina Aguirre Suárez de la Corte Nacional de Justicia, Sala Laboral de Quito, del 26 de noviembre del 2014. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los elementos que configuran este despido intempestivo? Dice ella en esta sentencia. La abundante jurisprudencia que existe respecto al despido intempestivo se pronuncia en sentido de que el despido es un hecho que se produce en determinado momento y en un lugar específico. Esto es que la terminación de la relación de trabajo por voluntad unilateral del empleador ocurre bajo circunstancias de tiempo y espacio. La Corte Nacional es unánime cuando habla del despido intempestivo al señalar estos como los elementos constitutivos. Si los vamos para efectos de ser lo suficientemente didáctico, lo vamos digamos que vamos a ponerlo uno por uno para poder explicarlos de mejor manera. Lo primero,
es que el tema cuando nosotros nos referimos al despido, nos estamos refiriendo a un hecho. Es decir, como hecho, al ser un tema fáctico, es susceptible de ser probado. ¿Ok? Y de hecho, nuestra corte nos dice, tiene que probarlo, señor. Si yo alego el despido, tengo que probarlo. Ya lo vamos a ver más adelante en el tema de la prueba. Incluso por mi obligación de probar está en la ley. Estamos refiriéndonos nosotros a la carga de la prueba. Ustedes lo podrán encontrar en el artículo 169 del COGEP. ¿Ok? Que lo vamos a ver ya con un mayor detalle más adelante. Pero lo primero que menciona es que es un hecho. ¿Ok? Y al ser un hecho, tengo que yo poder justificar que este hecho en efecto ocurrió. Ese es el primer elemento constitutivo. El segundo, me dice, este hecho ocurre en determinado momento. Es decir, yo tengo que poder justificar cuándo ocurrió. Es importante que yo determine, a efectos de poder reclamar el despido, cuándo este hecho ha ocurrido. ¿Ok? Ocurrió en mis antecedentes, de hecho, yo voy a poner, y en el caso práctico, nosotros poníamos, el 20 de febrero del 2020, el señor gerente de la compañía tal nos convocó a todos a una reunión y siendo aproximadamente las 8 horas 20 minutos, me indicó que estaba despedido, que no me quería ver más en la empresa y que por favor tome mis cosas y me vaya. ¿Ok? Es un relato que marca estos elementos que me señala la Corte Nacional de Justicia. Luego, vamos a ver que el tema, lo tenaz es probarlo. Pero, repito, son elementos que necesariamente tienen que estar. Entonces, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos con el hecho que se produce en un determinado momento, es decir, este es el otro elemento, el momento, el cuándo ocurrió, y luego de eso me determina en un lugar específico. Es decir, ¿en qué sitio? Yo también debo tener la posibilidad, debo ser lo suficientemente meticuloso para detallar. Esto ocurrió en las instalaciones de la oficina. Esto ocurrió en el auditorio que tiene la empresa. Esto ocurrió en tal sitio. ¿Ok? Es otro de los elementos constitutivos. Si yo presento una demanda, y ojo, porque los procesos laborales, si yo voy a reclamar el despido intempestivo, son procesos que se llevan en la vía sumaria. Y como proceso sumario, si ustedes revisan el artículo 333 del COGEP, numeral 1, no les permite reformar la demanda. Si ustedes olvidan decir esto, no van a poder reformar la demanda. Ejemplo, si yo olvido decir, si yo digo que he sido despedido, pero por ejemplo, no digo en qué momento fui despedido, no digo cuándo fui despedido, ni digo en qué sitio fue despedido, más adelante, así yo haga una intervención brillante, no puedo reformar mi demanda. Y eso significa que no voy a poder incorporar estos elementos constitutivos del despido intempestivo. Por eso es que es importante que que ustedes conozcan estos elementos y que ustedes pongan en el momento en el que redactan su acto de proposición, su demanda, ustedes pongan sus 5 sentidos para que diga, ok, si yo voy a reclamar el despido, tengo que poner, tengo que indicar, este fue un hecho que ocurrió, yo sé que más adelante lo voy a tener que probar, voy a tener que justificar que ocurrió en este momento y que ocurrió también en este sitio. Indispensable. Si no lo hago, probablemente ya mi demanda ha nacido con un defecto gravísimo, que muy probablemente, casi un hecho, me va a llevar a que yo pierda el proceso. Luego viene ya cuando nosotros nos referimos a la demanda como tal, cuando vamos nosotros a reclamar el despido, evidentemente esta demanda tiene que cumplir con los requisitos del artículo 142 del Código Orgánico General de Proceso, al igual que otra demanda, proceso, como les decía, proceso sumario, una sola audiencia, es decir, este proceso es de audiencia única. Y en estos procesos, cuando nosotros cuando nosotros leamos el artículo 142,
que nos habla de los requisitos, lo que debe contener la demanda, nosotros vamos a ver, entre otras cosas, y resaltando lo más importante, evidentemente, para atender el objeto de esta ponencia, ¿cuál es el momento procesal oportuno para presentar las pruebas? Y yo soy sumamente puntilloso con esto y mis estudiantes, algunos los vi conectados por aquí, saben que yo soy temático con eso. ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Y son los actos de proposición. De manera general, ya sabemos que luego, en forma excepcional, tendré otros momentos, como por ejemplo el caso de la nueva prueba y el caso de la prueba nueva. ¿Ok? Pero la regla general es que yo presente mi prueba, todo lo que yo tenga, la anuncie toda en mis actos de proposición. ¿Ok? Y luego de esto en materia laboral, pues viene entre lo más importante, viene también, yo tengo que señalar mi pretensión. Ya sabemos que la pretensión, como su nombre lo indica, es qué es lo que yo pretendo. Cuando yo voy al proceso, cuando yo activo la vía judicial, es porque evidentemente existe un conflicto. Por eso se llama un método de solución de conflicto. Es una forma de componer este conflicto que se ha dado. Y entonces yo le digo, oiga, señor juez, yo a través de este proceso, lo que busco, que es mi pretensión, es que el señor, solo con fines didácticos, que el señor, por ejemplo, Teddy Tama, me pague lo que me adeude por haberes laborales, entre esos el despido intempestivo, porque he sido despedido. Eso trae consigo la bonificación por desahucio, lo establece el artículo 188. La bonificación por desahucio está en el 185, pero en el artículo 188, si no me equivoco, en el inciso quinto, señala que cuando se determina el despido, va también de la mano el rubro del desahucio. Esto es el 25% de mi última remuneración por cada año de servicio cumplido. Y entonces yo señalo mi pretensión. Puede ser que yo esté reclamando el despido, pero también estoy reclamando otros rubros. Y esto es importante a efectos de determinar la cuantía. Pues no, la propia ley, el propio COGEP me señala que yo en materia laboral lo que hago es sumo mis pretensiones y finalmente la suma de todas estas es la que va a determinar mi cuantía. Es decir, dicho en otras palabras, voy a sumar lo que reclamo por despido, lo que reclamo por desahucio, lo que reclamo por 13º, 14º, vacaciones, utilidades, lo que se me ocurra reclamar. Sumo todo eso y luego la sumatoria de todo eso es lo que me sirve finalmente para señalar la cuantía. Dentro de esto puede estar incluso artículo 94 del Código de Trabajo, que es la condena al empleador moroso. Cuando cuando el empleador no me ha pagado, ya no estamos hablando solo de despido, sino que no me pagó remuneración, que fue lo que ocurrió en el caso práctico que se analizó. Ocurrió eso. De hecho, fue condenado al pago de remuneraciones con el triple del recargo. Y ahora viene, una vez que nosotros hemos fijado las bases para determinar, ahora sí, tenemos lista nuestra demanda. Ya sabemos cuáles son los elementos constitutivos, ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que narrar, ya sabemos cuál es mi pretensión. Finalmente ya sabemos nosotros en este momento, ya está mi acto de proposición ahí. Ahora sí, vamos a ver cómo me corresponde a mí justificar estos hechos, porque definitivamente tengo que probar. Entonces, aquí hay algunos temas de los que nosotros definitivamente, aquí hay algunos temas de los que nosotros vamos a conversar. El primero, solo un segundito. El primero que nosotros vamos a hablar es el de la carga de la prueba. ¿Ok? ¿Qué implica el tema de la carga de la prueba? El tema de la carga de la prueba es un tema bastante interesante. Yo cuando explico esto, cuando lo suelo explicar en clase, lo que digo es, ¿por qué se llama carga de prueba? Porque cuando yo realizo una afirmación, es como que yo me pongo un yugo sobre mi cuello, me pongo un peso que yo debo soportar. ¿Por qué?
Porque cada afirmación que yo realizo, tengo que demostrar. Y así, esto no lo dice, esto no es que lo digo yo, esto lo dice el artículo 169 del COGEP, que básicamente establece como regla que afirma prueba. Es decir, la persona que realiza una afirmación tiene la obligación de probarla. Cada vez que usted realiza una afirmación, usted se ha impuesto esa obligación de probarlo. Eso es lo que se conoce de manera muy general como la carga de la prueba, la obligación de probar. El 169, repito, es bastante claro y dice, mire, si usted afirma, usted prueba. Tanto así que si la persona que responde, lo único que hace cuando responde es indicar una negativa pura y simple, es decir, comparece y dice, niego todo, niego absolutamente todo. ¿Eso qué hace? Hace que yo tenga la obligación de probar. Porque cuando yo he negado, no he realizado ninguna afirmación. Y por lo tanto, quien responde la demanda, en este caso el empleador, no tendrá la obligación de probar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no realizó una afirmación, porque ergo no tiene ningún peso sobre sus hombros que lo obligue a justificar porque él no ha firmado nada. Distinto es que la parte cuando responda, cuando se haga la contestación por parte del empleador, el empleador diga, yo ya le pagué. Ok, eso sí es una afirmación, eso no es negar. Decir ya le pagué implica afirmar y evidentemente se acaba de imponer la obligación de probar que ha pagado. Ok, así funciona el tema de la carga de la prueba. Y esto es sumamente importante porque esto es lo primero que nosotros tenemos que saber a efectos prácticos, porque yo no puedo ir al proceso haciendo una narración maravillosa diciendo que he sido despedido, pero cuando me toca justificarlo, porque evidentemente mi demanda, mi acto de proposición, se sostiene en las pruebas, porque el juez lo que va a resolver, respecto de lo que va a resolver, y aquí como ponentes tenemos a varios jueces, no solo como ponentes, sino incluso de público, le corresponde resolver con base en lo que existe en el proceso. Cuando nosotros buscamos la verdad, nos referimos a la verdad procesal, la que sale de los autos procesales, de lo que se ha actuado. Aquí no estamos hablando de temas filosóficos, ni que la teoría de los escépticos, ni mucho menos. No, aquí nos referimos es qué es lo que se logró justificar, evidentemente, a criterio del juzgador, desde su óptica, de su perspectiva, desde su sana crítica, él tendrá que motivar su resolución e indicar por qué arriba a una decisión. Pero repito, es lo primero que tenemos que saber. Yo voy a sostener, en este caso, si yo digo que he sido despedido y señalo ya bien en mi demanda que se cumplieron los elementos constitutivos, ahora voy a tener que decir cómo se cumplieron. Ahora voy a tener que justificar que ese hecho ocurrió, que ocurrió en un momento determinado y que ocurrió en un sitio determinado. ¿Cómo lo hago? Lo hago con pruebas. Lo primero, por eso es importante analizar el tema de la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde probar si efectivamente yo realizo estas afirmaciones? Definitivamente me va a corresponder a mí probar. Como trabajador, voy a tener que probar. El despido es un hecho, señores. Y por eso es que inicialmente les mencionaba en estos elementos constitutivos que es un hecho. Al ser un hecho, es susceptible de ser probado y es obligatorio que por ende se pruebe en el proceso. Si yo no lo pruebo, difícilmente me van a condenar al pago del rubro del despido intempestivo, a la indemnización del despido intempestivo. Segundo, también existe un principio que va muy ligado al de la carga de la prueba, que de hecho, desde mi punto de vista, es complementario. Y este principio es bastante, la verdad es que es bastante simpático, yo lo suelo utilizar mucho en mis intervenciones, que se conoce como el principio de autorresponsabilidad de la prueba. Si ustedes lo quieren tener, yo, más allá de que la Corte Constitucional lo ha utilizado ya en unas, al menos de lo que yo recuerdo, en unas 3 ocasiones, creo que el resumen de este
es el más claro, se da en la sentencia número 1651-12-EP/20 del 2 de septiembre del 2020, en el caso 1651-12-EP. La doctora ponente, si no me equivoco, fue Teresita Núquez. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice, pues la prueba o la forma de probar es de riesgo en la misma parte que la aporta o anuncia. Esto se conoce como el principio de la autorresponsabilidad de la prueba, pues las partes soportan las consecuencias de su inactividad, de su descuido, inclusive de su equivocada actividad como probadoras. De tal manera que si éstas no solicitan pruebas, no hacen lo posible para que se practiquen, solicitan algunas que resulten superfluas, no despliegan toda la actividad deseada en su diligenciamiento, sufren las consecuencias. Es decir, yo afirmé, yo tenía la obligación de probar, me puse esa carga, era mi responsabilidad hacerlo, no lo hice o lo hice de una forma defectuosa, entonces yo debo asumir esas consecuencias de no haber probado. Probablemente, en este caso, si no pude justificar que fui despedido, no me van a conceder la indemnización por despido. Tan sencillo como eso. Ahora sí, entonces, hechas estas precisiones respecto de a quién le corresponde probar y los efectos de probar mal o de no probar, que van a ser asumidos por la parte a la que le correspondía justificarlo, también me corresponde señalar el tema de que yo no puedo llevar al proceso, en estos procesos de despido, yo no puedo llevar cualquier prueba. Los jueces ya en el Código Orgánico General de Procesos son jueces que tienen una participación activa, donde están, por ejemplo, en la fase de saneamiento muy activos. Y ellos saben cuándo una prueba es de relleno, cuándo una prueba no sirve. Y de hecho puede ser descartado no solo en el debate de admisibilidad, puede ser incluso descartada a petición de parte, puede ser descartada de manera oficiosa. El juez le puede preguntar a usted y le dice, oiga, usted me está diciendo, me está hablando del despido y resulta que me está incluyendo, me está incluyendo una prueba que no tiene nada que ver para acreditar este hecho. No, no señor, no se la permite. Le pide la explicación evidentemente para que pueda soportar cuál es la pertinencia de esta prueba determinada y probablemente él mismo la descarte en un acto oficioso. ¿Ok? Para que la prueba sirva en el proceso, tiene que cumplir con 3 requisitos. Yo aquí siempre digo que son los famosos filtros. Yo quiero probar el despido y en realidad cualquier tema que quiera probar, y cuando utilice la prueba debe cumplir con los requisitos, debe aprobar los filtros de conducencia, pertinencia y utilidad. Conducencia, el maestro Jairo Parraquijano nos indica que es tan sencillo cuando saber cuándo una prueba es conducente como hacer una simple pregunta. ¿Sirve este medio para justificar este hecho? Si la respuesta es sí, la prueba es conducente. Es decir, tengo que a través de este medio de prueba poder justificar un hecho determinado. Ejemplo, ¿puedo a través de un testimonio justificar la existencia del despido? Sí puedo. Evidentemente esta prueba es conducente. Segundo, la pertinencia, es decir, tiene que ver con el proceso. Digamos que en el proceso que se está llevando a cabo y que lo que se busca es declarar el despido, se presenta por parte, por parte del trabajador una prueba que acredita que su empleador o que su jefe directo es una persona que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y trata de mostrar a través de esto que es una persona déspota, que es una persona, que es una mala persona, ¿ok? Esa prueba que puede ser conducente para probar el hecho de que es una persona violenta, que es puede probar otras cosas, o sea, puede ser conducente para otras cosas, pero definitivamente no aprueba el filtro de pertinencia. Porque en este caso no estamos discutiendo si él es una buena persona o es una mala persona. Lo que estamos discutiendo es si él debe o no debe pagar el despido, si existió o no existió el despido. Por tanto, esa prueba no sería pertinente. ¿Ok? No sería pertinente. Porque
para que sea pertinente, tiene que ir a justificar los hechos controvertidos. En el presente caso, el hecho controvertido, de manera general, va a ser el del despido. Eso es lo que tengo que probar y por ende mi prueba tiene que ir a justificar ese hecho particular, ese hecho controvertido. Y finalmente la utilidad, que es la más sencilla, que es que es que me sume al proceso. ¿Qué ocurre cuando yo propongo pruebas, por ejemplo, trato de probar, qué sé yo, lo que ya se encuentra probado? Y esto ustedes lo van a ver en el artículo 163 del COGEP, hechos que quieren ser probados. Por ejemplo, si yo estoy peleando el tema del despido, y es lo que tengo que probar, ese es el hecho controvertido, y voy ante el juez y planteo mi demanda, se la planteo, y cuando contesta la parte demandada dice, mire, sí, yo acepto que lo despedí, pero lo que no acepto son los otros rubros que me reclama. ¿Qué sé yo? Le estoy reclamando 13º, 14º, vacaciones y utilidades. Eso no le voy a pagar porque eso sí le pagué. Yo se lo pagaba de manera mensual y no tengo por qué pagar. ¿Ok? Y yo había solicitado en mi demanda la declaración testimonial de 2 personas que estuvieron presentes en el momento del despido. ¿Tendría que actuar esa prueba? Definitivamente no. Ya no tengo que actuarla porque esa prueba, si bien es cierto, es conducente y es pertinente, porque uno de los hechos controvertidos es el despido, evidentemente ya no es útil porque ha sido reconocido por la otra parte. Entonces no puedo probar o no puedo pretender ejercer esta actividad probatoria respecto a los hechos que ya han sido probados. O no puedo probar tampoco los hechos, este artículo 163 me detalla ya algunos hechos imposibles, los hechos notorios o públicamente evidentes, etcétera. ¿Ok? Por eso es importante saber que la prueba que nosotros presentemos en estos casos debe cumplir con estos filtros, debe aprobar estos filtros. ¿Qué pruebas puedo presentar? Todas, señores. Todas las que se encuentran en el COGEP. Si nosotros tenemos que dividir en, en grupos, lo que vamos a decir es que existe 4 grandes grupos de pruebas que nos referimos a la prueba testimonial, nos referimos a la prueba documental, nos referimos a la prueba pericial y a la inspección judicial. Esos son los grandes grupos de prueba. Y a través de estos 4 grupos, yo definitivamente los 4 los puedo utilizar para justificar el tema de el despido intempestivo. Los 4, ¿ok? Todas sirven. Puedo utilizar cualquiera de estos medios de prueba y nos vamos a ir refiriendo a los casos ya en el tema del despido, cómo pudiera más o menos aterrizar. Entonces, por ejemplo, testimonial, declaración de partes y declaración de parte y de testigo. Para esto, la definición de parte que realiza el propio COGEP es clara y nos dice actor y demandado. Solo ellos pueden rendir declaración de parte. Actor y demandado. Actor, quien propia demanda, demandado contra quien se lo intenta. Y si no me equivoco, dice quiénes pueden ostentar estos cargos de actor y de demandado y nos menciona personas naturales, personas jurídicas, una concepción clásica y luego nos dice nacionalidades, pueblos, colectividades y la naturaleza como una persona típica de derechos porque puede demandar pero no ser dado. Declaración de parte. Esas son las partes procesales. Y los testigos, que ya no son partes, que nos estamos refiriendo a terceros, el propio COGEP nos dice que son terceros que han apreciado los hechos controvertidos, los han apreciado a través de sus sentidos de manera directa y personal. Por ende, pueden referirse a ese tema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estuvieron ahí. Entonces, ¿me sirve para probar el acto del despido? Por supuesto. Si cuando Luis Rocha es despedido, está en presencia de varios de sus compañeros de trabajo, evidentemente ellos pueden decir, yo estuve, primero que existió el hecho del despido, efectivamente a Luis Rocha le dijeron que estaba despedido, le dijeron que tome sus cosas y se vaya. Segundo, ¿cómo yo lo sé? Porque yo soy su compañero de oficina. Estuve presente el día del despido, es decir, el momento, señor. Estuve presente el día del despido. Esto ocurrió el 20 de febrero del 2020. ¿Ok? Yo estuve ahí. Y finalmente,
¿Por qué? Porque yo me siento al lado de él, mi cubículo está exactamente al lado de él. Él puede identificar incluso el sitio. Se cumplen todos los elementos. ¿Me sirve la prueba? Por supuesto que me sirve la prueba. Evidente ahí ya tiene que ver mucho con la pericia en la que yo extraiga la información del testigo, porque aquí mis colegas jueces no me dejarán mentir que el problema yo puedo tener un buen testigo, pero el problema también está en la técnica que es para interrogarlo, porque dicho de manera breve, yo lo que tengo que extraer del testigo es la información de manera limpia, no contaminada. Tanto así que es tan sencillo como que yo le pregunto, voy a la misma pregunta de dos maneras diferentes para que ustedes entiendan a qué me refiero, para explicarme mejor a qué me refiero cuando digo extraer de manera limpia, que el rol protagónico lo tenga el testigo, lo tenga el declarante y no el abogado. Yo puedo decir, diga el declarante si el carro era verde. Ok, me va a decir sí. Y puedo preguntar lo mismo. Diga el declarante de qué color era el carro. Y él me va a decir, el carro era verde. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta y podrán ver que en la primera forma en la que yo pregunto, yo estoy preguntando, ¿quién incluye el hecho? Que de hecho es una pregunta sugestiva, pregunta prohibida que pudiera ser objetada en un interrogatorio directo. Es permitida en un contrainterrogatorio si se permite. Pero digamos que se pasa, que no se objeta. Responde en el primer caso. En el primer caso, quien pone el hecho de que el carro es verde no es el testigo. Yo no extraje esa información del testigo, al menos no la extraje de manera limpia. Quien lo puso fue el abogado a través de la pregunta. Y lo mismo ocurre, y en el segundo caso sí lo di testigo. Él es el que lo pone en el proceso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es el testigo el que tiene que incorporar datos. Por eso es que se descalifican en los temas de despido. Uno de los mayores problemas, y lo digo desde mi perspectiva, seguramente los jueces que ven muchos más temas, que los ven todos los días, tendrán probablemente otra, pero uno de los mayores problemas que se da es que cuando se presentan testigos, estos testigos en su gran mayoría son referenciales. Aquellos testigos que la doctrina colombiana los conoce como testigos de oídas, que cuando usted le pregunta, aparentemente son testigos que saben todo, pero cuando usted le pregunta cómo lo saben, es porque la propia parte se los contó o porque se lo escuchó otra persona, pero no estuvieron ahí. Es decir, no se logró acreditar que esa persona, que ese tercero, percibió a través de sus sentidos, de manera directa y personal, los hechos controvertidos. Entonces también es un tema de técnica. Yo tengo que extraer información limpia de esos testigos, pero de ahí, ¿me sirve para probar el despido? Por supuesto. Claro que me sirve. De hecho, es una de las pruebas, repito, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, de las pruebas más comunes utilizadas. En el caso práctico de esta persona que padecía de una discapacidad, de hecho, el rol protagónico de mi caso lo tenía un testigo que fue un ex compañero de trabajo, un testigo que estuvo en esa reunión y que indicó que efectivamente en qué sitio estuvo, qué persona le dijo que estaba despedido, pudo señalar al gerente general y finalmente dijo en qué momento fue. Se cumplieron los tres requisitos. Ese fue mi testigo estrella. ¿Ok? Y gracias a él, de hecho, en gran medida, fue a más de que en realidad era un hecho real, pero los hechos, por más de que sean reales, nosotros tenemos que demostrarlos en el proceso. No basta tener la razón, sino demostrar que la tengo y lograr que el juzgador, luego de mi actividad probatoria, se convenza también de mi teoría del caso y vea desde mi perspectiva, desde lo que yo le planteaba. Segundo, la prueba documental. ¿Ok? Aquí reglas básicas, evidentemente no puedo presentar copias simples, tengo que presentar de conformidad con el 194 originales certificadas. Temas interesantes, se incluyen fotografías, grabaciones, eso ustedes lo pueden ver en el artículo 196, numeral 3, lo que implica que los videos, las fotos, son considerados también como prueba documental, ¿ok? Que evidentemente tienen que cumplir con ciertos requisitos, evidentemente no
Nadie discute eso, pero también son considerados como prueba documental. El propio COGEP me dice cómo tengo que producirlo, etcétera, pero en los temas de despido, si por ejemplo ha sido mi empleador, si mi empleador me ha puesto por escrito que estoy despedido, pues ya no hay nada más que hacer. Ya tengo una prueba realmente fuerte que avala esto. Ahora, hay que ver, pues puede ser que lo niegue, que me indique si ese no es mi correo, etcétera, etcétera. Entonces, o esa no es mi firma, bueno, pues quien alega la falsedad de este documento también tendrá que probar. ¿Ok? Pero la prueba documental me sirve para probar el despido intempestivo, por supuesto que me sirve. Prueba pericial también sirve en los procesos laborales cuando se pelea el tema del despido. Yo he visto, por ejemplo, explotaciones de celulares para verificar el tema de los chats, un poco más complicado, pero es posible hacerlo. Si es algún documento autógrafo, puede hacerse pericias grafológicas, eh, verificar videos, verificar fotos, todo esto se puede hacer a través de experticias y esto me puede servir a mí para hacerlo y para justificar la existencia del despido intempestivo. Y finalmente, la inspección judicial, que hasta quizás hasta hace un par de años yo hubiera dicho, realmente se utiliza, y aquí ustedes tendrán la posibilidad de presentarle a esta inquietud a nuestros colegas jueces, yo lo dejo puesto en el foro, hasta hace un par de años yo decía, qué raro, la inspección judicial para probar el despido difícilmente la voy a utilizar porque no es muy natural que la use. Pero luego de eso, ante los problemas prácticos, que los vamos a ver al final, que se dan para poder justificar el despido, es bastante interesante que sí puedo utilizar una inspección judicial. Más allá que no es que existe un impedimento, sino que me refiero a la naturaleza de la prueba. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, puede haber sido que el hecho del despido ocurrió frente a 5 compañeros, pero estos 5 compañeros todavía son trabajadores de la empresa? Difícilmente ellos van a acompañarme a decir la verdad en un proceso. ¿Por qué? Porque seguramente el empleador, en un acto de retaliación, puede, como venganza, puede cambiar su postura de ellos, puede también buscar su desvinculación, etc. Entonces es difícil hacerlo. Y en alguna ocasión se ocurrió el tema de la inspección judicial para que, evidentemente, hay que determinar específicamente para qué lo vamos a hacer. Y ahí viene pues, el ingenio de los abogados, pero el jugador estando ahí puede hacer preguntas, él como director del proceso, y quizás en ese momento pues podría obtener algunas respuestas interesantes. Más allá de que, repito, por naturaleza es un poco extraño, no es imposible ni está vedada la posibilidad. Lo que quiero decir es que los 4 grandes grupos de pruebas pueden ser utilizados en este tipo de procesos. Y finalmente, ya cerrando este tema para ir teniendo la posibilidad de que se abra el foro de preguntas, hay que mencionar ya desde el punto de vista práctico, cuáles son estos problemas con los que ustedes se van a encontrar con mucha frecuencia cuando tratan de, desde la perspectiva del trabajador, poder justificar el tema del despido. Porque en realidad el tema es que por un tema legal, yo tengo que probar la afirmación del despido, es un hecho. Y como les mencionaba, yo tengo esa obligación de justificarlo. Y no es fácil para el trabajador poder justificar el tema del despido porque se enfrenta a toda una estructura donde, por ejemplo, mis compañeros de trabajo no me van a servir, donde difícilmente, al menos en el ámbito privado, si es que no me quieren pagar, donde difícilmente el empleador va por escrito que me ha despedido, donde existe mucho desconocimiento
y el empleador abusa un poco de ese desconocimiento y le dice, ¿sabe qué? Firme la renuncia y vamos a negociar, yo le voy a pagar esto. Entonces la persona no sabe en realidad cuánto es el valor que le corresponde y firma la renuncia, estampa su huella y luego eso, cuando se entera en realidad qué es lo que ha ocurrido y trata de reclamar, le queda más difícil todavía porque tendrá que demostrar que fue engañado, tendrá que demostrar que fue obligado, etcétera, pero eso es enervar un documento que yo ya tengo con su huella, con su firma, donde básicamente ha resignado estos valores que le corresponden. Cuando esto pasa para el trabajador, aquí hay que tener, y como en cualquier caso, hay que tener bastante iniciativa. Puede ser que el empleador niegue todo, porque sabe que a usted le va a tocar demostrarlo, sabe que ninguno de sus compañeros va a ir a testificar, sabe que no se lo ha puesto por escrito, es más, puede haber realizado prácticas hasta cierto punto desleales, como por ejemplo pagarle en efectivo, cosas como esa. Pero finalmente, a pesar de todo esto que pase, si usted estuvo afiliado, porque es obligación del empleador afiliarlo desde el primer día en el que usted trabaje, evidentemente usted puede pedir documentación, usted va a justificar que ha hecho las acciones para obtener toda la información que quiere, pero hay información que no se la van a dar. Como por ejemplo, bueno, el aviso de salida yo lo puedo presentar. Y este aviso de salida en el IES marca la razón por la que salí. Es decir, se debe poner el motivo o la exposición por la que salí. Entonces, así el trabajador así el empleador, perdón, haya negado o haya negado absolutamente todo, haya dicho, yo no lo despedí al señor, la relación no terminó por despido. Por ende, no tiene que probar nada porque evidentemente no ha hecho ninguna afirmación, al contrario, lo que ha hecho es negar. Pero ¿qué ocurre en ese caso? Si yo presento el aviso de salida, que ya fue generado, evidentemente me van a decir por qué salí. Pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que el empleador determine, haya puesto, salió por renuncia. Pues bueno, bingo, porque tendrá él que demostrar que efectivamente yo renuncié. Y si yo no he renunciado, pues se cae. Miren que él no lo ha dicho en su contestación, pero definitivamente la prueba, porque el aviso de salida evidentemente no lo genero yo, trabajador. El aviso de salida lo genera él como empleador, a través de su delegado, en forma directa. O si dice otras causas justificadas por el empleador, bueno, pues justifíqueme cuáles son esas causas. Pues yo le estoy diciendo, yo por un lado digo que he sido despedido y usted por otro lado dice que fue por otras. A usted le corresponde otras causas justificadas por el empleador. Si no lo ha justificado, evidentemente se entiende que existe despido. Puede poner una causal que sea diferente. Hace poco hubo mucho, esto fue un boom cuando recién empezó el tema de la pandemia, se entendía pues que era muy difícil con el tema de que estuvimos prácticamente encerrados. Fue muy difícil, al menos para compañías que eran pequeñas y hasta medianas, sobrevivir. Entonces, se empezó a ocurrir que se podía desvincular personal alegando la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Luego de esto hubo una interpretación que hoy ya fue dada de baja también por la Corte Constitucional, pero que inicialmente se mencionó, se hizo la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, tenía una disposición interpretativa que hablaba de que básicamente para que exista caso fortuito o fuerza mayor se tenía que hablar del cierre del negocio. ¿Ok? Más allá de si era correcto o no era correcta, esa fue la interpretación del legislador en su genuina labor como legislador. Luego la Corte dijo, bueno, pues no es así. Hay otro tipo de casos en los que también puede haber caso fortuito fuerza mayor y se dio de baja pues esta resolución. Pero ¿qué es lo que quiero, esta disposición interpretativa, perdón? ¿Qué es lo que quiero graficar con esto? Que si el empleador, a pesar de que haya negado, y yo logro demostrar que en el documento que solo él puede generar, que es el aviso de salida, ha puesto una causa que le toca justificarla, pues entonces vamos sumado a todo lo demás que yo pueda tener,
vamos a tener o vamos a obtener la posibilidad de vencer en el proceso. Vamos a tener esta posibilidad de ganar en el proceso. Solo para detallarlos nada más, sin perjuicio que ya lo mencioné, los problemas prácticos para controlar el despido, los que yo he resaltado, empleador difícilmente lo pone por escrito, no la van a tener tan fácil, de hecho ese es el reto, no se lo van a poner por escrito, va a ser duro probarlo. Las personas, no se olviden que ahí ustedes pueden utilizar los 4 grandes grupos de prueba, al que le quede mejor entendiendo cada caso en particular. Las personas que pueden testificar al respecto, no se olviden que estamos hablando de que este es un tema laboral y por ende difícilmente va a pasar en un contexto que no sea el laboral, y las personas que probablemente van a ver que existió el acto del despido van a ser personas que seguramente por temor no van a comparecer. Y es más, a veces empleadores incluso en actos de astucia, entre comillas, lo que hacen es, para que nadie vea que ocurrió este hecho, lo llaman a la oficina y le dicen, mire, usted está despedido, pero para que no lo vea, para que no haya testigos. Tendremos que probarlo de otra forma. Eh, y si lo han oído, difícilmente van a acudir por el miedo a la venganza o la retaliación que les mencionaba, y también el tema del desconocimiento. Muchas veces los trabajadores, al menos trabajadores que son más básicos, que tienen un menor grado de instrucción, se les dice que no se preocupen, que después se los va a volver a contratar, que ahorita nada más que la empresa, que en 2 meses nos vuelven a llamar, y se le hace suscribir la renuncia. Cuando ya se firma la renuncia, realmente cuesta arriba, no es imposible, pero ya es muy complicado poder dar vuelta a ese tema. Señores, yo les agradezco muchísimo. Yo he tratado de ser lo más conciso posible en este tema, y quedo a las órdenes de ustedes, pues ya panelistas, de que o de las personas que están pues aquí escuchando esta ponencia, para las preguntas que mantengan. Quedo enteramente a sus órdenes, hasta que ustedes me digan, de hecho. Gracias por su ponencia, Magíster Rocha. Gran contenido que sin duda alguna será de mucho provecho y beneficio para nuestros participantes. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Los estudiantes que deseen realizar preguntas con respecto al tema pueden escribirlas en el chat para hacerle la pregunta respectiva al doctor Rocha. No estoy escuchando nada en este momento. No sé si ustedes me escuchan a mí. Doctor, sí, aquí se lo escucha. Ok. Vamos a esperar unos minutos para poder realizar las preguntas que tengan los estudiantes, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta, doctor. Dice, el demandado por responsabilidad solidaria en su calidad de administradores, en caso de que se declare con lugar la demanda, ¿está obligado a cancelar los rubros que el juez disponga en su resolución? Doctor, lo escuchamos. Ok, eso le estaba diciendo, que me salió un mensaje que no me permitía abrir el micrófono. Ok, sí, efectivamente, a ver, cuando a mí me demandan, de hecho, de esa manera, de esa forma funciona. Yo tengo que saber cuando acepto un cargo de esa naturaleza,
de que también me voy a ver, de que también me voy a ver obligado a responder. Evidentemente, no es que yo respondo de manera inicial, pues no, yo voy a tener ahí algunos beneficios que voy a poder interponer para que no se me cobre al menos a mí primero en mi calidad de responsable solidario, fue lo que usted mencionó, sino que primero se cobren en los activos de la empresa, pero de que la responsabilidad existe como tal, así es. Otra pregunta. ¿También se puede entender como despido indirecto la reestructuración del ambiente laboral? A ver, yo no entiendo muy claro el tema de la reestructuración del ambiente laboral, porque el ambiente laboral es un tema que más compete como que son situaciones de quizás más de clima laboral o de talento humano. Pero si lo que se refiere es a que exista, por ejemplo, reestructuraciones de puestos donde implique que mi ocupación cambie. Por ejemplo, si yo era director jurídico de una compañía, del Patito S.A., y luego se reestructura los departamentos de la empresa y ahora ya no existen direcciones, sino que solo existen jefaturas y yo paso a ser jefe. Evidentemente, si es que a eso se refiere la pregunta, o paso a tener un cargo inferior, paso a tener una ocupación diferente, es lo que les mencionaba hace un momento. Definitivamente, creo que es el artículo 192 que nos habla del efecto de los cambios de ocupación, yo pudiera reclamarlo. ¿Se considera despido? Sí, sí se considera despido, pero no es que opera de puro derecho, no es que porque tuvo el cambio de ocupación automáticamente he sido despedido. Lo que tengo que hacer es reclamarlo y la norma del Código de Trabajo que establece que tengo 60 días para hacerlo. En el caso que no lo haga, ya de manera posterior, evidentemente estará prescrito. No sé si a eso era lo que se refería. Le agradecería más vale que me indique que efectivamente era a eso con el tema de la reestructuración del, no me acuerdo, del clima laboral o algo así fue lo que me preguntaron. Así es, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de la señorita Viviana Gómez. Ella pregunta, si un trabajador firma un acta de finiquito, ¿puede luego llegar a impugnarla? ¿Debe ser ante el Ministerio de Trabajo o debe ser ante el juez? Ok, muy buena pregunta. A ver, ¿se puede impugnar el acta de finiquito? Por supuesto que lo puedo hacer. De hecho, nuestra Corte Nacional de Justicia ha sido unánime al respecto. La pregunta es totalmente válida porque si nosotros revisamos el Código de Trabajo, vamos a decir que efectivamente la impugnación tiene que ser ante la autoridad de trabajo, pero ya no se hace de esa forma. Entonces sería absurdo, hasta un poco ridículo pensar que solo por el cumplimiento de esa formalidad yo no tenga derecho a reclamar, más aún cuando en ese documento de finiquito pueden existir renuncias de derecho. Totalmente, yo puedo comparecer e impugnar el acta de finiquito, estoy totalmente de acuerdo. Ahí nuevamente lo que se traduce es en lo que pueda probar. Si a mí me han pagado un valor y yo digo que tengo que recibir un valor adicional, pues tengo que justificar por qué. ¿Ok? Pero es totalmente permitido y la Corte Nacional ya ha solucionado ese tema, ya le ha dicho que sí se puede impugnar y que no es necesario hacerlo ante la autoridad de trabajo, en este caso administrativa, el inspector de trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la señorita Andrea López. Ella dice, en el caso de despido intempestivo, el ex trabajador en calidad de operario y el ex empleador en calidad de empleador artesanal, ¿existe algún rubro sobre el que se pueda reclamar si el contrato no fue por escrito como señala la ley, sino que fue contrato verbal, o algún tipo de sanción al ex empleador por no haber celebrado con el operario un contrato por escrito? ¿Qué efectos tiene? Ok, a ver, primero que ese es los regímenes de los operarios, ya se está refiriendo a un tema artesanal, tienen ellos ahí no es exactamente lo mismo porque hay cosas que yo no tengo que pagarle, pero mucho ojo, usted acaba de abordar un tema que es en realidad bastante interesante. Usted me dice que firmó un contrato verbal, entonces en realidad el empleador no puede beneficiarse de esas exenciones que
de esas exenciones que si hubiera puesto por escrito este contrato de operario. Ante los ojos de cualquier jugador o ante los ojos de la ley, por decirlo de alguna manera, esa persona fue contratada no como operario y va a poder reclamar todos los rubros. En resumen, cuando la ley me obliga a mí como empleador a poner el contrato, a poner en un contrato, a hacer un contrato por escrito y no lo hago, yo no me puedo beneficiar de lo que no me puedo beneficiar de mi propio dolo. Un claro ejemplo es el que usted menciona, pero por mencionar otro, ¿qué pasa si yo establezco un contrato, una cláusula de prueba? Y digamos que yo contrato a Andrea López y de manera verbal le digo, Andrea, que puede ser, porque yo puedo contratarla de manera verbal, pero yo le digo a Andrea, Andrea, usted va a trabajar conmigo, pero resulta que usted va a tener un periodo de prueba de 90 días, ¿ok? Andrea me dice, sí, estoy de acuerdo, pero yo lo hice de manera verbal y al día 60 yo me doy cuenta que Andrea no es lo que buscaba para mi estudio, no es lo que buscaba para mi negocio y digo, bueno, voy a prescindir de Andrea sin pagarle ningún tipo de indemnización, sino que solo le voy a pagar los haberes que le corresponden, no le voy a pagar la indemnización por despido. Hago uso de la cláusula de prueba. No la puedo usar porque la ley me obliga también a que yo ponga la cláusula de prueba por escrito. Si no la pongo, se entenderá evidentemente que no existe y obviamente voy a tener que asumir los valores del despido. Cuando no pongo por escrito algo que la ley me ha obligado a mí como empleador a hacerlo, no me puedo de ninguna manera beneficiar. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta y esta es del doctor Darío Sotomayor Prosa. Dice, dentro del artículo 169 del Código de Trabajo se establecen las causas de terminación del contrato. Se entiende que la figura de despido intempestivo no es una causal de terminación y en el artículo 188 del mismo cuerpo normativo manifiesta solamente una sanción pecuniaria como indemnización. Podemos decir que la figura de despido intempestivo per se no lo reconoce como una terminación salvo como un caso extraordinario. A ver, está la decisión unilateral. Acuérdense que por eso yo empezaba al inicio de mi intervención, empezaba hablando del tema de la libertad de contratación. ¿Ok? Y precisamente por lo que nos acaba de mencionar Darío, hoy ya colega, recuerdo que fue mi alumno en algún momento, Darío, muy buen alumno, eh, yo tengo esa posibilidad como empleador de dar por terminada la relación de trabajo en cualquier momento. Ya vimos que eso es de manera general, porque definitivamente hay casos ya muy particulares que esta progresividad de derechos ha básicamente mermado esta, esta libertad absoluta que teníamos como empleadores para contratar a quien yo quiera contratar o para mantener en el trabajo a quien yo quiera mantener en el trabajo. Al final del día, si quería separar a alguien, lo separaba y asumía la consecuencia jurídica. El despido, no porque no esté en el artículo 169, puedo decir que no existe. De hecho, tanto así que existe, que el propio Código de Trabajo establece esta sanción. Y no solo el Código de Trabajo, lo establece también la Ley Orgánica de Discapacidades, establece también el mismo código casos donde este despido, esta decisión unilateral del empleador de dar por terminada la relación de trabajo, se puede calificar como ineficaz, es decir, que no surte efecto. ¿Ok? Pero definitivamente es algo que nosotros no podemos discutir, no podemos decir que porque no está expresamente en el artículo 169 no existe. Otro ejemplo de esto pudiera ser, si ustedes me preguntan y me dicen, oiga, la renuncia tampoco está en el artículo 169, pero no significa que porque no está no la puedo utilizar. De hecho, se asimila al 169 numeral 2, nos habla del acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque es imposible que usted me diga no renunciar. Eso que ustedes escuchan, menos en el ámbito particular, en el ámbito de una relación particular o patrono-obrero, que yo diga yo renuncio y me digan no, no le acepto la renuncia, como si fuera esclavo de la compañía. Eso no funciona de esa manera. Yo renuncio y esa es una decisión soberana, particular, voluntaria, libre, espontánea, que no puede ser mermada. ¿Ok?
Antes de que yo sé que ya me había que era la última, pero vi a alguien que había puesto algo de los discapacitados, le quería responder. No sé si es que alcanzo a responderle, si no ya pues estoy a sus órdenes. Aquí la vi. Ah, ok. Ok, no sé si es que pueda responderla, Viviana, pero bueno, la voy a responder. Dice Viviana Gómez, si un trabajador no notifica que es discapacitado al empleador y lo despiden y presenta su carnet de discapacidad, puede aplicar el despido ineficaz. A ver, ahí hay una pequeña confusión, porque no sería el despido ineficaz. De hecho, expresamente el Código de Trabajo dice que si es por un tema de discapacidad, se le dará, de hecho es mayor, la indemnización, la que establece la Ley Orgánica de Discapacidades, 18 remuneraciones, y no de cualquiera, sino de su mejor remuneración. Usted puede haber trabajado 10 años ganando $400, pero un mes ganó 425 hoy, pero un mes ganó 1000. Sobre los 1000 le van a calcular esas 18 remuneraciones. En primer lugar, pero no es despido ineficaz. En segundo lugar, dice no notifico. A ver, no tengo necesidad de notificarlo. El artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece como presupuestos para que a mí me paguen esta indemnización, establece que yo sea una persona con discapacidad y que sea despedido. Si yo renuncio, evidentemente no tengo, pero tengo que ser una persona con discapacidad y haber sido despedido. Esos son los requisitos. No me dice en ningún caso, como por ejemplo si se lo hace con el embarazo, pero en ningún caso acá no me dice que tengo que hacer y por ende no pudiera ser así restrictivo. Y es más, nuestra Corte, lo que les mencionaba hace poco, nuestra Corte Constitucional en esta progresividad de derechos, yo tengo aquí, porque tengo la resolución que, que menciona este tema que ya es bastante particular y que más allá de si estamos o no estamos de acuerdo, ya la Corte Constitucional incluso determinó ya que no solo con la credencial de discapacitado, no solo teniendo esta credencial, yo puedo demostrar que soy una persona con discapacidad, es decir, que se pueden valorar otras. Y eso no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Así que incluso ya hay una mayor flexibilidad. No significa que cualquier persona puede decirlo. No, usted tendrá, los jueces, los juzgadores tendrán que valorar, tendrán que de alguna manera eh, tendrá que incluirse en el proceso o demostrarse en el proceso a satisfacción de los jugadores que efectivamente se padece de una discapacidad y que quizás estaba en trámite o no. Porque si no, de otra manera, como lo ve la Corte, es una interpretación interesante, porque imagínense que yo soy una persona que nunca he sacado una credencial como discapacitado, pero resulta que yo no tengo una pierna. Eso es una discapacidad física visible y que me digan, no te puedo pagar como discapacitado, como no te puedo pagar esta indemnización por ser una persona con discapacidad porque no tienes la credencial. Eso más o menos es la línea que se ha seguido, y ahí se dice simplemente declarativo, constituye un medio de acreditación que obedece únicamente al reconocimiento de los derechos del accionante, más no un requisito constitutivo para el otorgamiento y ejercicio de sus derechos como miembro de un grupo de atención prioritaria. Esto ustedes lo van a encontrar en resolución de la Corte Constitucional 689-19-EP/20 en el párrafo 45. Ahora sí. Gracias, doctor. Queremos agradecerle por su ponencia. Es un gran contenido que sin duda alguna será de mucho provecho y beneficio para nuestros participantes. Ok, yo quiero despedirme, no sin antes agradecerles a ustedes, en realidad, por la invitación. Siempre lo he dicho, se lo digo a mis alumnos, a colegas en general. Siempre menciono, aquí estamos en realidad todos vamos a aprender un poco de estos foros enriquecedores que se realizan. Aquí hay panelistas que son de primer nivel, van a tener la opción de verificar la otra cara de la moneda, ahora van a poder ver cómo se defiende a lo que nosotros hemos mencionado, cómo se defiende el empleador y luego van a ver cómo finalmente el jugador resuelve. Van a tener la postura de dos jueces, un ex y un juez de altísimo nivel, de hecho juez de sala. Todavía nos sigue resolviendo el doctor Alvarado algunas causas, así que
van a tener esta oportunidad. Y yo nada más que agradecerles infinitamente por darme la oportunidad de compartir sobre todo con ustedes. De mi lado, nuevamente gratitud hacia ustedes y que tengan una linda noche. Un abrazo fuerte a todos. Muchísimas gracias, doctor. Y así concluimos el primer día del primer curso teórico en materia laboral enfocado en el despido intempestivo. Los esperamos el día de mañana con la ponencia del abogado Jorge Barzola Ampuero, con el tema El despido intempestivo desde el enfoque del empleador o empresario. Recuerden, Corpus Lex en busca de la excelencia académica. Con ustedes me despido, soy la abogada Vicky Gómez Iglesia. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana a la misma hora. Que tengan todos una excelente noche.